hablar en forma general de los 3 tipos de diabetes que tenemos que conocer bien. Nosotros sabemos por anatomía, histología y fisiología que tenemos un órgano que se llama páncreas, que es un órgano intraabdominal, que tiene dos, por así decir, dos vertientes fisiológicas o dos partes, por así decir, ¿verdad? Una parte endocrina y una parte exócrina. La parte exócrina se refiere a la producción de ciertas sustancias, que son sustancias digestivas, que van a ser elaboradas y derramadas directamente en el duodeno, ¿sí? Para ayudar a la digestión de proteínas, lípidos y principalmente carbohidratos, ¿sí? La otra parte es la parte endocrina. La parte endocrina se refiere a la formación de sustancias llamadas hormonas que van a ser vertidas o derramadas directamente en la sangre, ¿sí? Estas sustancias que son principalmente producidas en los islotes de Langerhans, los islotes pancreáticos, ¿verdad? Y que son encargadas de producir dos hormonas que son las principales, ¿sí? La insulina y el glucagón. ¿Eh? Hoy lo que nosotros vamos a estar mencionando es principalmente la insulina. ¿Tá? Entonces, la insulina es producida por las células beta de los islotes de páncreas. Esta insulina, que en resumidas cuentas podemos decir que su función es ayudar a la captación y a la utilización de la glucosa. Dicho en otras palabras, la insulina es la molécula o la sustancia que se va a pegar a las paredes de las células para ayudar a que la glucosa que está en la sangre pueda entrar a la célula. Entrando en la célula, ahí la célula ya puede metabolizar y utilizar la glucosa como fuente de energía, ¿sí? Entonces, esta insulina es producida por las células beta de los islotes de Langerhans, pero no es producida de una forma, por así decir, de una forma pronta, por así decir, ¿sí? Esta insulina va a ser producida primero como una forma primitiva, una cadena larga de aminoácidos que no tiene función biológica, ¿sí? Que se llama preproinsulina. Esta cadena larga de aminoácidos llamado preproinsulina tiene que ser, por así decir otra vez, escindida, cortada en algunos pedacitos y se va a transformar en lo que se llama proinsulina. Esta proinsulina nuevamente tiene que sufrir un proceso de escisión, ¿verdad? O división o corte para transformarse en dos productos. Un producto que se llama péptido C, que tiene 31 aminoácidos, y lo que es la insulina. La insulina formada por una cadena alfa de 21 aminoácidos y una cadena beta de 30 aminoácidos unidos por puentes disulfuro. Entonces, preproinsulina se transforma en proinsulina y la proinsulina se va a transformar en péptido C e insulina. Y la insulina está formada por cadena alfa, 21 aminoácidos, cadena beta, 30 aminoácidos, unidos por puentes disulfuro. La molécula madura de insulina, o sea que aquella que ya está formada por la cadena alfa-beta, más el péptido C, se van a almacenar juntos y se segregan de forma simultánea desde los gránulos secretores de las células beta. ¿Sí? O sea que lo que va a suceder con la insulina y con la célula beta es que ellos dos son producidos y van a ser guardados dentro de la célula beta hasta el momento en que tienen que ser utilizados y entonces van a ser derramados a la sangre. Entonces, hay una peculiaridad
en la biosíntesis tanto del péptido C como de la insulina. ¿Sí? Tanto el péptido C como la insulina, una vez que son secretadas a la sangre, van a pasar por la región portal, ¿sí? Por la circulación portal y van a llegar al hígado, ¿sí? En el hígado, parte de la insulina va a ser degradada, va a ser destruida. Y el péptido C no, ¿sí? Prácticamente todo el péptido C va a pasar por el hígado intacto y va a pasar otra vez a la sangre general, ¿sí? Pero la insulina prácticamente la mitad va a ser destruida dentro del hígado. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad? ¿Qué es lo importante en esto? Que cuando yo quiero saber si la persona está produciendo o no insulina, entonces yo tengo que medir el péptido C nomás, ¿entienden? Si yo mido en sangre, si yo busco péptido C en sangre y encuentro que hay una cantidad normal de péptido C, eso quiere decir que también se está produciendo insulina, porque tanto el péptido C como la insulina son producidas al mismo tiempo, ¿sí? Si yo encuentro péptido C en una cantidad disminuida, poco péptido C, eso quiere decir que la persona está produciendo poca insulina. ¿Por qué? Porque el péptido C y la insulina son producidas al mismo tiempo. ¿Está bien? Es un marcador, es un método auxiliar de diagnóstico laboratorial que se utiliza para justamente hacer el diagnóstico de diabetes y principalmente diabetes tipo 1. Bueno, respecto a la secreción, ¿sí? ¿Cuándo se secreta la insulina? ¿O cuál es el principal factor que va a obligar o va a estimular al páncreas para que produzca insulina? Justamente es la glucosa, ¿sí? Cuanto más yo tenga glucosa en la sangre, más insulina teóricamente tengo que producir. Eso quiere decir que en situaciones de ayuno, por ejemplo, ahora esta mañana ustedes se despertaron a las 6 de la mañana, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ustedes se despertaron y hace como 6, 8 horas que ustedes no comen. Pero ustedes no se desmayaron, ustedes no se marearon, ustedes no se sintieron mal por la hipoglicemia, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó ahí? Ustedes eh, no comieron durante 6 horas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que su cuerpo no produce también insulina, ¿sí? Si ustedes no comen, si no hay glucosa en la sangre, no hay insulina. Pero ahora que ustedes ya desayunaron, después que ustedes tomaron su café con leche, su pan, su tostada, lo que sea, requeijão, esas cosas, ¿qué es lo que pasó? Empezó a aumentar la glicemia en la sangre. Entonces el páncreas empieza a producir insulina, porque el páncreas no quiere, la insulina no quiere que la glicemia suba. La insulina es hipoglicemiante, ¿sí? Entonces, el estímulo principal para que se produzca insulina es la presencia de glucosa en sangre. Cuanto más glucosa, más insulina. Cuanto menos glucosa, menos insulina, ¿sí? Y entonces, tenemos que también entender una cosa, que no es solamente la presencia de glucosa. La glucosa es lo principal, pero también otros factores relacionados con la alimentación también son estimulantes de la producción de insulina, como ser, por ejemplo, la presencia de aminoácidos. O sea, que cuando yo como solamente un churrasco, por ejemplo, yo también estoy produciendo insulina. Las cetonas, diversos nutrientes, péptidos gastrointestinales, neurotransmisores relacionados con la alimentación, ¿verdad? Todo eso estimularía la producción de insulina, pero quien principalmente estimula es la glucosa. Por eso podemos decir que cuando la glucosa, la concentración de glucosa en sangre pasa de 70 miligramos por ciento, sube más de 70 miligramos por ciento, eso va a ayudar a estimular la síntesis de insulina, ¿sí? Primordialmente al intensificar la traducción y el procesamiento de la proteína. O sea que cuando yo tengo una glicemia mayor de 70, ¿sí? Cuanto más alto vaya subiendo mi glicemia por encima de 70, más insulina voy produciendo.
¿sí? Y cuanto menos de glucosa tengo en sangre, menos insulina se va a producir. Ahí es al revés. No, cuando yo estoy en ayunas o mi glicemia está baja, disminuye la producción de insulina, pero aumenta la de glucagón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el glucagón es hiperglicemiante. ¿Sí? Vamos a explicar un poquito más tarde eso. Entonces, entiendan bien esto. Las concentraciones de glucosa que pasan de 70 miligramos por 100 estimulan la producción de insulina. La glucosa va a comenzar a estimular la secreción de insulina cuando la glucosa ingresa dentro de la célula beta por un transportador facilitador de glucosa. La fosforilación de la glucosa por la glucosinasa es el paso limitante de la velocidad que controla la secreción de insulina regulada por la glucosa. Y una vez que se secreta, que se produce la insulina, ¿qué es lo que pasa? Una vez que se secreta la insulina hacia la sangre venosa, casi el 50% de esa insulina va a ser removida y va a ser degradada en el hígado. ¿Se acuerdan que dijimos hace rato, verdad? 50% aproximadamente de la glucosa, de la insulina producida, se elimina en el hígado. Y eso no ocurre con el péptido C. La insulina que no se extrae o que no se destruye en el hígado va a llegar a la circulación general donde se va a fijar a los receptores de sus sitios blancos. O sea que la insulina que no se elimina en el hígado pasa a la circulación general y entonces va a llegar a todas las células de nuestro cuerpo donde se va a unir a los receptores. ¿Para qué? Para ayudar a que la glucosa ingrese dentro de la célula. La insulina que se fija a su receptor va a estimular la actividad intrínseca de una enzima que se llama tirosina sinasa, lo que da por resultado una autofosforilación del receptor, una transformación del receptor, y esa transformación va a producir también un reclutamiento de moléculas intracelulares, ¿sí? Como los sustratos del receptor de la insulina, y todos esos cambios que ocurren dentro de la célula van a hacer que la glucosa ingrese dentro de la célula. Bueno, hay que entender también una cosa que es bastante importante en el metabolismo o en la biosíntesis de la insulina. Que para que la glucosa, para que tengamos un metabolismo de la glucosa normal, para que tengamos glicemia normal, esa glicemia normal tiene que ser el resultado o el equilibrio entre, ¿verdad?, lo que nosotros captamos, lo que nuestras células captan de glucosa de la sangre, y también lo que el hígado suelta a la sangre, ¿sí? Entiéndase eso de una forma simple, que si yo estoy en ayunas, o sea, que vamos a hablar primero postprandial, ¿verdad? Después de comer. Si yo comí algo, ¿sí? Esa comida va a ir a mi estómago, a mi intestino, y yo voy a empezar a absorber, mi cuerpo va a empezar a absorber esa glucosa. Esa glucosa que se absorbe pasa a la sangre y va a empezar a aumentar la glicemia, ¿sí? Aumentar la glicemia, ese azúcar, esa glucosa va a pasar por el páncreas, ¿sí? Y las células beta van a reconocer, van a pensar, mucho azúcar, van a empezar a producir insulina, ¿sí? Empiezan a producir la insulina y gracias a la insulina que es derramada a la sangre, esa glicemia, ¿verdad?, esa cantidad de azúcar que hay dentro de la sangre va a empezar a entrar dentro de las células, ¿sí? ¿Por qué? Porque la insulina se va a unir a sus receptores, van a abrir, por así decir, la puerta para que la glucosa pueda entrar dentro de la célula, y entonces la célula metaboliza, usa como energía esa glucosa, y entonces la glicemia va disminuyendo, ¿sí? Y se va manteniendo en sus niveles normales. ¿Está bien? Si es que yo estoy en ayunas y si mi ayuno es demasiado prolongado, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Como yo no estoy comiendo, no entra glucosa a la sangre. Si no entra glucosa a la sangre, ¿verdad?, la glucosa no pasa por el páncreas y las células beta
no reciben glucosa, entonces no producen insulina, ¿verdad? Entonces, al no producirse la insulina, entonces las otras células del páncreas, las células alfa, lo que van a hacer es producir glucagón, ¿sí? Van a producir glucagón. Ese glucagón también, así como la insulina, va a pasar a la sangre y va a ir a parar en tejido adiposo, músculo y tejido hepático, ¿sí? Al llegar a esos lugares, lo que el glucagón va a estimular es la liberación, ¿sí? Liberación. En el hígado se va a liberar glucosa. En el tejido muscular, aminoácidos. Y en el tejido adiposo se va a liberar ácidos grasos libres, ¿sí? Entonces, el hígado va a eliminar o va a soltar glucosa por un proceso de glucogenólisis, ¿sí? Y el hígado también va a agarrar ese mismo aminoácido que está liberando la proteína y ese mismo, el aminoácido que está liberando los músculos y el ácido graso que está liberando el tejido adiposo, va a agarrar esos dos compuestos, va a fabricar glucosa y va a liberar a la sangre. ¿Para qué? Para ayudar a aumentar la glicemia, para no dejar que la glicemia caiga. ¿Por qué? Porque yo estoy en ayunas. ¿Me entienden? Entonces, ese es el proceso que tiene que suceder normalmente. Si yo como, ¿verdad? Si yo estoy comiendo, mis células tienen que, con la ayuda de la insulina, tienen que meter azúcar, utilizar el azúcar, la glucosa. Si yo no como, el glucagón es el que se libera y va a hacer que el hígado, el tejido adiposo y el tejido muscular promuevan la liberación de glucosa a la sangre, principalmente el hígado. ¿Para qué? Para mantener la glicemia estable, ¿sí? Entonces, la homeostasis normal o el equilibrio, el buen metabolismo de la glucosa, los niveles adecuados de glucosa en mi cuerpo son o tienen que ser resultado del equilibrio entre la captación de glucosa después de comer y la liberación de glucosa en ayunas. ¿Está bien? La insulina, entonces, es el regulador más importante de este equilibrio, ¿sí? De este equilibrio. ¿Por qué? Porque si hay insulina, los tejidos van a captar glucosa, incluyendo el hígado, tejido muscular y tejido adiposo, ¿sí? Si no hay insulina, los tejidos muscular, adiposo e hígado van a liberar glucosa, ¿sí? En el ayuno, las alteraciones o las concentraciones bajas de insulina intensifican la producción de glucosa al estimular la gluconeogénesis, ¿sí? Gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. En este caso, aquellos ácidos grasos y los aminoácidos que son soltados por tejido adiposo y tejido muscular. También el hígado hace glucogenólisis, o sea que cortar el glucógeno que tiene y ir liberando la glucosa libre, ¿sí? Y también en ayunos hay una disminución de la captación de glucosa por los tejidos sensibles a la insulina, incluyendo el músculo esquelético y la grasa, con lo cual se estimula la movilización de precursores almacenados como aminoácidos, ácidos grasos libres, ¿verdad? Por la lipólisis. Cuando disminuyen las concentraciones de glucosa o de insulina en sangre, el glucagón es el que va a ser secretado por las células alfa del páncreas, va a estimular la glucogenólisis y la gluconeogénesis en el hígado e incluso en la médula del riñón. En la fase postprandial, después de comer, la carga de glucosa hace que aumente la concentración de insulina, ¿sí? Y disminuya la de glucagón, con lo cual se invierten los procesos. O sea que siempre es así la cuestión. Estamos todavía hablando de una persona que no tiene diabetes, que no tiene ningún trastorno. Entonces, una persona normal come
aumenta su azúcar. ¿Qué se libera? Insulina. ¿Para qué? Para que la glucosa sea aprovechada por las células. Si yo no como, estoy en ayunas, la insulina no se libera. ¿Sí? No se libera. ¿Quién se libera en ayunas? Glucagón. ¿Para qué? Para hacer que se libere glucosa del hígado principalmente. ¿Para qué? Para mantener niveles adecuados de glicemia en sangre. ¿Sí? La glicemia no puede bajar demasiado. No puede bajar menos de 50 principalmente, 50 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque si baja menos que eso, el cerebro ya va a sufrir mal funcionamiento y puede sufrir también necrosis o destrucción o muerte neuronal. ¿Sí? La insulina es una hormona anabólica, ¿sí? Estimula el almacenamiento de carbohidratos y grasas y la síntesis de proteínas. Y el glucagón y todas las otras hormonas de crecimiento, por ejemplo, las catecolaminas o incluso los corticoides endógenos, que serían las hormonas de contrarregulación de la insulina, todas ellas son catabólicas. La insulina es anabólica hipoglicemiante. El glucagón es catabólico hiperglicemiante. La mayor parte de la glucosa después de comer siempre se utiliza por el músculo esquelético, ¿sí? ¿Por qué? Porque el músculo esquelético es el que en todo segundo está haciendo contracción. Nosotros vivimos y nos movemos gracias al músculo esquelético. El músculo esquelético utiliza muchísima glucosa, entonces casi no almacena. ¿Sí? Almacena pero poquito de glucosa. Entonces, la mayor parte de la glucosa postprandial se utiliza por el músculo esquelético, efecto que se debe también a la captación de glucosa estimulada por insulina. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué come? ¿Por qué se alimenta el músculo esquelético? Porque hay insulina. Si hay insulina, el músculo esquelético agarra la glucosa, utiliza como energía para hacer todo lo que yo tengo que hacer en el día y el resto acumula como glucosa. ¿Sí? Hay que tener en cuenta también una cosa. Hay un tejido que se llama tejido neuronal, tejido cerebral, que no necesita de insulina para captar su azúcar. ¿Sí? No necesita de insulina para captar su glucosa. ¿Sí? Por la extremada complejidad de su trabajo, las neuronas no necesitan de insulina. Cuando necesitan comer directamente por medio de la glía, ellos ya agarran nomás ya la glucosa, ¿verdad? No dependen de la insulina. Porque si dependieran de la insulina, probablemente las neuronas morirían muy rápido. Porque, ¿qué va a pasar de la neurona, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ayuno? Cuando estamos sin comer, las neuronas morirían. ¿Sí? Bueno. Hablemos un poquito entonces ahora de lo que se llama diabetes. Entonces, diabetes mellitus. Sí, vamos a hablar de la parte, por así decir, ya patológica del metabolismo de la glucosa. La diabetes mellitus constituye un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglicemia. ¿Sí? Existen varios tipos diferentes de diabetes que es el resultado de una interacción compleja entre genética y factores ambientales. O sea que nosotros tenemos varios tipos de diabetes. ¿Sí? Todos esos tipos de diabetes, el denominador común, o sea que lo común entre ellos es que en todos ellos hay hiperglicemia y esa hiperglicemia es una traducción de trastornos genéticos y de factores ambientales. Los factores que contribuyen a la hiperglicemia pueden ser, primero,
deficiente secreción de insulina, que la persona no produzca suficiente cantidad de insulina. Eso puede promover hiperglicemia. También, si falta insulina, va a haber disminución de la utilización de la glucosa. Entonces, la glucosa se va a acumular en la sangre, hiperglicemia. ¿Sí? Si hay falta de insulina, el hígado va a producir más glucosa y va a derramar a la sangre, produciendo más hiperglicemia. ¿Sí? Lo que tenemos que entender bien es que el hígado, tanto el hígado, el tejido muscular como el tejido adiposo, ellos no se basan en la cantidad de glucosa que hay en la sangre para trabajar. Ellos se basan en la cantidad de insulina que hay en la sangre. ¿Sí? Como ser, por ejemplo, cuando la insulina está alta, ¿sí? O sea, yo comí y mi insulina está alta, hay mucha insulina, el hígado dice, hay mucha insulina, no necesito liberar glucosa. Entonces, más bien lo que el hígado hace es agarrar glucosa e ir transformando en glucógeno. Pero cuando baja la insulina, en el caso de los diabéticos, ¿qué es lo que el hígado hace? El hígado dice, bajó la insulina, necesito liberar glucosa y va cortando su glucógeno. ¿Está bien? Entonces, el trastorno de la regulación metabólica que acompaña a la diabetes mellitus provoca alteraciones fisiopatológicas secundarias y supone una pesada carga para el individuo que padece la enfermedad y para el sistema sanitario. ¿Sí? O sea que, lo que sucede con el diabético es que el diabético va a tener una enfermedad, esa enfermedad va a causar muchos cambios en su cuerpo si es que él no trata. Al haber muchos cambios, como ser, por ejemplo, ceguera, trastornos en la circulación y en la inervación de los miembros inferiores, amputaciones, ¿verdad? Etcétera. Entonces, estos pacientes normalmente van a tener complicaciones secundarias, ¿sí? Como ser la ceguera, como estamos diciendo, retinopatía, ¿verdad? Neuropatía, vasculopatía, nefropatía, derrames, infartos. Y todo eso, todas esas complicaciones secundarias van a suponer una pesada carga para el individuo, ¿sí? Porque le va a disminuir o va a empeorar su calidad de vida y también va a afectar a los que están alrededor de ese paciente. ¿Sí? La vida de los cuidadores de ese paciente también va a cambiar mucho, va a empeorar mucho. ¿Sí? Porque imagínense un poco tener que cuidar a un paciente que está encamado, ¿verdad? Que tener que limpiarle, tener que alimentarle, ¿verdad? Hay muchas cosas que van a suceder en la familia, muchos cambios tienen que suceder en la familia. Y además de eso también, esta diabetes supone una carga importante también para el Estado, para el sistema sanitario. ¿Por qué? Porque los pacientes diabéticos son muy caros para el Estado. La insulina es cara, los antidiabéticos orales son caros, los antihipertensivos que acompañan para la presión alta que acompañan a la diabetes son caros. ¿Sí? El remedio para la gastritis que hace el diabético es caro, todo es caro. Y se usan muchos medicamentos por estos diabéticos. Por eso, yo hablo del Ministerio de Salud del Paraguay, ¿verdad? Tiene un programa que se llama Programa Diabetes, en el cual nosotros insistimos que nuestros pacientes se cuiden, insistimos en que tomen sus medicamentos, hagan su dieta, de modo a no caer en las complicaciones, ni agudas ni crónicas de la diabetes. ¿Por qué? Porque no solamente va a empeorar la calidad de vida de estos pacientes si es que ellos caen en esas complicaciones, sino que también el tratamiento va a ser mucho más caro. ¿Sí? ¿Cómo vamos a clasificar a la diabetes? Vamos a clasificarla como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y también otros tipos específicos de diabetes.
Estos otros tipos específicos de diabetes están relacionados con enfermedades genéticas y otras patologías que van a dar diabetes de forma secundaria. Por ejemplo, una pancreatitis, que después de esa pancreatitis resulta una diabetes, un cáncer de páncreas que después de la operación para quitar el tumor el paciente queda con diabetes, ¿sí? Lo que nosotros en lo que nosotros nos vamos a concentrar ahora es en la diabetes tipo 1, en la diabetes tipo 2 y en la diabetes gestacional, que también vamos a hablar un poquitito. Más bien es 1 y 2. La diabetes tipo 1 se caracteriza por la destrucción de las células beta, que habitualmente provoca déficit absoluto de insulina, ¿sí? O sea, que, ¿qué quiere decir eso? Que el diabético tipo 1 es aquel diabético que prácticamente ya no tiene células beta. Entonces, si no tiene células beta, no se produce insulina. Y las causas de esta destrucción de las células beta pueden ser una causa inmunitaria o una causa idiopática, ¿sí? Que vamos a ver en la siguiente clase. Y la diabetes mellitus tipo 2 es la que se caracteriza por resistencia a la insulina, ¿sí? Y disminución de la producción de insulina. ¿Qué quiere decir resistencia? Quiere decir que las células de nuestro cuerpo no le aceptan a la insulina, no permiten que esa insulina, no permiten que ella se acople a su receptor. Entonces, como la insulina no se acopla al receptor, la glucosa no puede entrar dentro de la célula. Entonces, podemos tener dos tipos de diabéticos tipo 2. Dos tipos. Una persona, un diabético tipo 2 que tiene mucha resistencia a la insulina con una cantidad de insulina casi normal. O sea que el paciente produce insulina, ¿sí? Produce un poquito menos nomás de insulina de lo que tiene que producir. Tiene insulina suficiente, pero sus células se resisten, ¿sí? Y el otro tipo de paciente es aquel paciente que tiene muy muy poca insulina y tiene cierto grado de resistencia a la insulina. O sea que el problema en este caso, en el segundo caso, no es tanto la resistencia, sino que es la falta luego de insulina. ¿Está? Vamos a seguir hablando de eso más detenidamente en la fisiopatología. Bueno, los dos tipos de diabetes son antecedidos por una fase de un cierto metabolismo anormal de la glucosa. Podemos decir que los dos tipos de insulina van a ser precedidos, principalmente el tipo 2. Principalmente el tipo 2 es precedido por un estado, por así decir, de prediabetes, ¿sí? La diabetes tipo 1 es el resultado de la deficiencia completa o casi total de insulina. ¿Por qué? Porque las células del beta del páncreas prácticamente no existen. Y la diabetes tipo 2 se caracteriza por grados variables de resistencia a la insulina, ¿sí? Menor secreción de dicha hormona y mayor producción de glucosa en el hígado, ¿sí? O sea que en el tipo 2, las células del tipo 2 se resisten a utilizar la insulina, ¿sí? Hay también, además de eso, hay menor secreción de insulina y el hígado produce más glucosa. La diabetes tipo 2 es precedida, como le estaba diciendo, por un periodo de homeostasis anormal de la glucosa, clasificado como intolerancia a la glucosa en ayunos o intolerancia a la glucosa nomás. Es el estado prediabético, ¿sí? Que se ve principalmente en el tipo 2, ¿tá? Se han vuelto obsoletos también los términos de diabetes mellitus insulino dependiente y no insulino dependiente, y también ya no se utiliza más aquella clasificación por edad, ¿sí? Antes se decía que todo paciente que iniciaba diabetes antes de los 30 años era insulino dependiente. Sí o sí tenía que usar insulina. Y antes se decía que aquellas personas que empezaban a tener diabetes después de los 30 eran las personas que no necesitaban utilizar insulina, ¿sí? O sea que eran no insulino dependientes.
Pero después se dieron cuenta los científicos que existían, eso no era realmente cierto. ¿Por qué? Porque había personas que iniciaban su diabetes a los 25, a los 26 años y con dieta y con comprimido tranquilamente funcionaban su tratamiento y mantenían bien su glicemia. Y había otras personas que iniciaban con 37, 38 años su diabetes y sí o sí necesitaban de un primer momento la utilización de glucosa, de insulina, quiero decir. Entonces la clasificación prácticamente se volvió, por así decirlo, obsoleta o inútil. Por eso ahora solamente se clasifican a las personas en diabetes tipo 1, que son los que, independiente de la edad, son aquellas personas que no tienen producción de insulina, y tipo 2, ¿verdad? Aquellas personas que tienen menor secreción de insulina, ¿verdad? Tienen todavía secreción de insulina, pero tienen menos cantidad de secreción de insulina, tienen resistencia a la insulina y tienen un aumento de la producción del hígado de glucosa. ¿Está? Bueno, diabetes gestacional. ¿Qué podemos decir de la diabetes gestacional? Es la alteración en el metabolismo de la glucosa que se desarrolla durante el embarazo y se clasifica como diabetes gestacional, ¿sí? Se presenta en alrededor del 7% de los embarazos en los Estados Unidos y la mayoría tiene una característica, que la mayoría de las mujeres que tuvieron esta diabetes gestacional, diabetes durante el embarazo, va a recuperar su tolerancia normal a la glucosa, o sea que va a recuperar sus niveles de glicemia normales después del parto, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede con esas personas? Que al cabo de 10 a 20 años, ¿verdad? Ellas probablemente van a hacer una diabetes manifiesta, una diabetes verdadera. Ya no va a ser gestacional, va a ser una diabetes realmente, ¿sí? Y eso ocurre en el 35 a 60% de los casos. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa bastante importante. La diabetes que es diagnosticada en la visita prenatal inicial, ¿sí? Debe clasificarse como una diabetes manifiesta, una diabetes verdadera, más que una diabetes gestacional. Dicho en otras palabras, la persona o la mujer tiene que presentar alteración de la glicemia después de las 20 semanas para decir que es una diabetes gestacional. Si la mujer hace su primer análisis prenatal, 1 mes y medio de embarazo, y ahí ya tiene una glicemia alterada, esa no es una diabetes gestacional, es una diabética que se embarazó. ¿Ok? Entonces, para decir que es una diabetes gestacional, la glicemia tiene que haber estado normal durante todo el embarazo y a partir de las 20, 21, 22 semanas, ahí recién alterarse la glicemia. Ahí recién podemos decir que es una diabetes gestacional. ¿Ok? Bueno, hablando un poco de estadísticas. En 1985 se habla de que habían aproximadamente 30 millones de casos de diabetes en el mundo, ¿sí? En el 2010 eso ya había aumentado a 285 millones de casos. Para el 2030 se calcula que habrán 438 millones de personas aproximadamente con diabetes en el mundo. Y para el 2040 se supone que va a bordear los 600 millones. 600 millones de personas con diabetes. Y dicho eso, podemos decir que la prevalencia de diabetes tipo 1 y tipo 2 ha aumentado a nivel mundial, pero principalmente el tipo 2, ¿sí? Principalmente. ¿Por qué? Porque el tipo 2 es el que está más relacionado con la obesidad y los malos hábitos de alimentación, ¿sí? Obesidad, disminución de la actividad física, ¿verdad? Y el consumo de alimentos industrializados, ¿sí? Entonces, se habla de que en sujetos menores de 60 años, la prevalencia de diabetes es de aproximadamente 30%, 27 a 30%. Y
que después de los 60 años no hay ninguna diferencia o no hay luego una diferencia entre varón y mujer. Normalmente hay un diabético hombre para una diabética mujer, ¿sí? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? El metabolismo de la glucosa se clasifica en tres categorías, ¿sí? La homeostasis normal de la glucosa, que sería aquella persona que no tiene diabetes, ¿sí? La homeostasis alterada de la glucosa, ¿sí? Que sería prediabetes, y la persona que tiene ya diabetes mellitus, ¿sí? Esos son los tres tipos de pacientes que nosotros podemos tener, ¿verdad? Teniendo en cuenta su metabolismo de la glucosa. Homeostasis normal de la glucosa, que es la que el paciente que no tiene ningún trastorno, homeostasis alterada de la glucosa, que sería prediabetes, y diabetes mellitus. Y para hacer el diagnóstico de estos posibles tres cuadros, nosotros tenemos que tener en cuenta la glucosa plasmática en ayunas, ¿sí? La respuesta a la carga oral de glucosa o test de tolerancia oral a la glucosa, y también la hemoglobina glicada. Ayuda también aquel hemoglucotest que se hace al azar durante el día, cualquier hora del día, ¿sí? Eso también va a ayudar. Entonces, una glucosa plasmática en ayunas de hasta 100 miligramos por ciento o 100 miligramos por 100 ml, ¿sí? Aquella extracción de sangre a la mañana tempranito en jejum, y si tenemos menos de 100 miligramos por ciento, podemos decir que no hay diabetes. Una glucosa en plasma menor de 140 miligramos por 100 después de una reacción a una carga oral de la glucosa. O sea que después de que el paciente toma 75 gramos de agua azucarada, ¿sí? 75 gramos de azúcar en agua, quiero decir. Y se le controla 2 horas después su azúcar en sangre. Y si la persona tiene menos de 140, también es un criterio de normalidad. Está todo bien. Una hemoglobina glicada menor de 6 también es criterio de normalidad. ¿Y qué era la hemoglobina glicada? Es la hemoglobina marcada con glucosa, ¿sí? Tiene que ser menos del 6% para decir que es normal. Entonces, si la persona tiene estos criterios, podemos decir que la persona no tiene ninguna alteración del metabolismo de la glucosa. Glicemia en ayunas hasta 100, test de tolerancia oral a la glucosa menos de 140 y hemoglobina glicada menos de 6. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus? ¿Sí? ¿Cuándo yo voy a decir que el paciente tiene diabetes? Los síntomas de diabetes, ¿sí? Por ejemplo, orinar mucho a la noche, tomar mucho líquido, poliuria, polidipsia, perder peso y comer normal o comer más de lo normal, para las 4P, polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Y si nosotros encontramos una glicemia, ese que se controla con la agujita, con el hemoglucotest, en cualquier hora del día, y encontramos una glicemia mayor de 200, eso ya puede ser criterio de diabetes, ¿sí? La glucosa plasmática en ayunas, mayor de 126. Una hemoglobina glicada mayor de 6.5. O un test de tolerancia mayor de 200 a las 2 horas. Esos son criterios de diabetes, ¿sí? Y recordar siempre que cuando estamos hablando de ayunas, estamos hablando de 8 horas sin ingesta de calorías, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hacer hoy a las 7 de la mañana mi análisis de sangre para ver mi glicemia, yo por lo menos hasta las 10 de la noche, yo tengo las 10 de la noche tiene que ser mi última comida, ¿sí? Si posible una comida bien liviana. Durante la madrugada puedo tomar incluso agua si quiero, pero calorías no, comida no.
Ni frutas, ni comida, nada. Ni leche, ni nada. ¿Sí? 8 horas mínimo. Y, como le estaba diciendo, el test de tolerancia oral a la glucosa se hace dando al paciente 75 gramos de azúcar, glucosa anhidra, mezclada con agua. Y ese el paciente toma y espera 2 horas y ahí se le quita su sangre y ve cuánto está en la sangre, la glucosa en la sangre. Si está menos de 140 a las 2 horas, está normal. Pero si está más de 200, quiere decir que hay diabetes. ¿Tá? Acá es lo que estamos diciendo recién. Entonces, ustedes se dieron cuenta que para ser normal la glicemia en ayunas tiene que ser hasta 100 y diabetes es a partir de 126, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa entre ese 100 y hasta 125? Ese es lo que se conoce como intolerancia a la glucosa o prediabetes. Tener entre 100 y 125 miligramos por 100 ml es prediabetes. Si me hago un test de tolerancia a la glucosa y sale entre 140 y 199, es prediabetes. Y si tengo entre 6.1 y 6.5 de hemoglobina glicada, es prediabetes. ¿Sí? O sea que son todos aquellos valores que están en el medio entre lo que es normal y lo que es diabetes. Se recomienda siempre el empleo generalizado de la glucosa plasmática en ayunas y de la hemoglobina glicada como pruebas para detección de la diabetes mellitus 2, no solamente de la diabetes mellitus 2, diabetes mellitus tipo 1 también. Un gran número de individuos que satisfacen los criterios actuales de diabetes actualmente son asintomáticos y ese es el problema. Muchos de los pacientes que tienen diabéticos no saben que tienen, ¿verdad? No saben que tienen. Muchas veces tienen esa prediabetes que ya tiene que cuidar y todavía no saben porque no tienen síntomas. ¿Sí? Los estudios epidemiológicos sugieren también que puede existir diabetes mellitus tipo 2 hasta por un decenio, hasta 10 años antes de establecerse el diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy me diagnostican con diabetes mellitus tipo 2, probablemente hace 5 o 10 años que yo ya estoy con una prediabetes, que ya empezó a alterar mi glicemia y que llegó un momento, hasta ahora, hoy recién se alteró tanto que aparecen los síntomas. Algunos individuos con diabetes mellitus tipo 2 tienen una o más complicaciones incluso específicas de la diabetes al momento del diagnóstico. Y eso es lo malo. Mucha gente con antecedentes familiares de diabetes no se controla, no hace sus estudios, no controla su dieta, no hace ejercicio, desastre comen. Y entonces no tienen síntomas, pero ya tienen una prediabetes y esa prediabetes ya es suficiente para producir complicaciones como ser, por ejemplo, la retinopatía. ¿Sí? El paciente va perdiendo despacio la visión, ¿verdad? Y cuando se le diagnostica con diabetes, realmente él ya tiene cierta ceguera. ¿Sí? El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 puede alterar favorablemente la historia natural de la enfermedad. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo diagnostico tempranamente la diabetes y yo trato tanto con la dieta, ejercicio y con los medicamentos de una forma temprana, yo voy a evitar las complicaciones. Yo voy a evitar la ceguera, voy a evitar los derrames, los infartos, la insuficiencia renal, la neuropatía, la vasculopatía, ¿sí? Todas las complicaciones yo voy a estar evitando. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2? ¿Sí? Principalmente la tipo 2, ¿verdad? Antecedentes familiares de diabetes, padres o hermanos con diabetes tipo 2. Obesidad, índice de masa corporal mayor que 25. No hacer ejercicios. ¿Sí? Tener ya una prediabetes. Si yo tengo prediabetes, eso quiere decir que yo voy a hacer diabetes. ¿Entienden? Es sí o sí eso es. Antecedentes de diabetes gestacional en las mujeres o
un nacimiento de un bebé que tiene más de 4 kilos, bebés macrosómicos, que muchas veces son resultado de una diabetes gestacional que no fue diagnosticada. Hipertensión arterial por las complicaciones comunes que hay con la diabetes. Concentración de colesterol y triglicéridos altos, que puede ya también ser por así decir, un aviso de que está habiendo un trastorno en el metabolismo de la glucosa. Síndrome de ovario poliquístico en las mujeres, que es una enfermedad relativamente frecuente que causa obesidad mórbida. Difícilmente las chicas consiguen bajar de peso, y diabetes, ¿sí? Y también acantosis nígricas, aquellas manchas negras que tienen algunos gorditos. Las embarazadas normalmente tienen unas manchas negras, acá parece suciedad, ¿verdad? Principalmente las gorditas, pero no es suciedad, es solamente hiperpigmentación que después del embarazo desaparece. Eso se llama acantosis nígricas. También tienen algunas personas, algunos gorditos. Las personas que tienen estas acantosis nígricas teóricamente tienen mayor predisposición para hacer diabetes, ¿sí? Y antecedentes de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Por la relación que puede existir entre la diabetes y estos cuadros. Y por hoy va a ser esto nomás. Y no sé si tienen alguna pregunta, tenemos todavía algunos minutitos. Esta es la clase de generalidades de la diabetes, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer en la siguiente clase con ustedes es empezar ya a hablar de la fisiopatología de la diabetes tipo 1, tipo 2. Y después en la tercera clase vamos a estar hablando de las complicaciones